¿Estamos solos? ¿Nos sentimos solos? ¿Buscamos la unidad? ¿Buscamos volver a un sitio conocido, a sentirnos bien? ¿Buscamos volver a nosotros mismos? ¿Hay algún método para volver a esa unidad, para recuperar esa sensación de estar completos? Tenemos al doctor Jorge Carvajal y tenemos la propuesta de encontrar algún método para acercarnos a esa unidad. Si me lo pudieras dar, yo feliz. Bueno, vamos a tratar, porque claro, son caminos, se llaman caminos de regreso. La historia de las peregrinaciones, la historia de la conciencia, la historia del viaje al océano interior, sí, la historia del conocimiento, hombre, conócete a ti mismo, la del reconocimiento. Todo eso tiene que ver con ese camino de unidad, de unificación, de restaurar la integridad, que es un camino de realización. La realización es la capacidad de ponerse en contacto con la realidad, nada más. Realización y realidad están correlacionados, pero la realidad es una, no está fragmentada, no está dividida. La esencia del mundo es conectividad. Entonces tenemos una pregunta esencial: ¿y cómo nos conectamos? ¿O cómo nos reconectamos? Porque alguna vez tal vez estuvimos conectados. ¿Y cómo podemos volver a ese sentimiento de unidad en el tiempo, en el espacio, a ese sentimiento de fluidez, de inocencia? ¿Cómo podemos volver como a ese estado de infancia permanente en que, a pesar de todos los condicionamientos y los aprendizajes, todo eso, recuperamos la capacidad de estar en nosotros, de ser uno con nosotros, de disfrutar? Y es bien importante, porque esto no es solo una cuestión filosófica, sino demandar realmente cuándo disfrutas sin ninguna condición, cuándo estás contigo, cuándo no experimentas un sentimiento de soledad aunque físicamente estés profundamente solo, ¿sí? Cuando tienes ese sentimiento de plenitud interior, de onefulness, de totalidad, de integridad. Y bueno, esa es la pregunta: ¿cómo pudiéramos llegar allí? ¿Qué condiciones necesitaríamos para llegar allí? Allí desaparecen las condiciones externas, ¿sí? No hace falta un clima especial, no hace falta la riqueza, no hace falta el poder, ni el placer, ni hace falta una determinada utilización de los sentidos, porque esto es una cosa muy diferente, ¿sí? Es devolvernos de ese mundo de exteriorización en el que nos expandimos a un mundo mucho más rico de contracción, en el que nos unificamos, en que nos integramos, en que tal vez somos propietarios no más de este metro cuadrado, pero comprendemos que este metro cuadrado vive el universo, en que tal vez no tengamos todos los tiempos, sino en este segundo, y en este segundo podemos vivir intensamente. Bueno, esa es la propuesta de la realización, es un camino de regreso, pero no es volver a los Himalayas, no es volver a la caverna, no es volver a Hawái, es volver a nosotros, es encontrar el paraíso perdido, porque el paraíso perdido no estaba afuera, está en nuestro interior. Eso ha sido propuesto por múltiples métodos de crecimiento personal, por múltiples concepciones culturales. A lo largo de toda la historia, de una y otra manera, han venido estas propuestas. De lo que se trata aquí es de resumir, de hacer un pequeño resumen concentrado de aquello que nos puede ser útil para reencontrarnos con nosotros, primero. Segundo, que a través de ese camino de encuentro con nosotros tengamos un encuentro genuino con nosotros, porque es claro que si no te has encontrado contigo, no te puedes encontrar con nadie, genuinamente. En tercer lugar, para que descubramos el motor interno, es la ciencia de los motivos. El móvil, aquello que nos mueve desde adentro, que es lo que da la fuerza a todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, ¿sí? En cuarto lugar, que podamos proyectar, una vez que hayamos realizado ese encuentro, lo mejor
de nuestro encuentro, lo mejor de nosotros, para dar lo mejor de aquello que tenemos y así, dando, multipliquemos nuestro potencial, ¿sí? En cuarto lugar, para que reconozcamos que la vida es una danza, y eso es maravilloso, que podamos divertirnos, danzar, cantar, encontrar el ritmo, nuestra nota en la sinfonía. En quinto lugar, que podamos retirarnos, y retirarnos al vacío, al silencio, a la soledad del interior, para que podamos revertir el viaje habitual de los sentidos hacia el sentido. Y cuando nos retiramos al interior, entonces descubrimos que podemos estar atentos. Esa es la genuina atención. Y cuando estamos atentos y tenemos la conciencia en el ahora y aquí, estamos nuevamente contentos, nos regocijamos al interior, experimentamos esa unidad de la gracia, y si eso es posible, ya tenemos la quietud suficiente para meditar. Y cuando meditamos tendemos un puente entre la materia y el espíritu. Y comprendemos este cuerpo, comprendemos que la materia es espiritual, que este cuerpo es como un templo del espíritu. Y comprendemos en vivo y en directo, no como una teoría, que somos lo que somos el alma, que somos nuestra esencia. Y cuando así somos esa esencia, entonces llegamos a la realización. La realización tiene que ver con el estado contemplativo, y ese estado contemplativo es convertirse en la unidad. No está separado de nada, ni el observador, ni el campo de observación, ni lo observado están separados. Tú eres parte de la realidad que observas, tú eres el observador, lo observado y el campo de observación. Este camino, que como dices es tan antiguo como el hombre, es una vuelta a lo que somos, a lo que siempre hemos sido y a lo que no se puede perder. Siempre nosotros partimos de nosotros, ¿para qué? Para volver a nosotros. Pero cuando regresamos a nosotros encontramos un yo que se ha expandido y se ha expandido al universo, porque salimos a buscarnos al universo, pero un día, como en los arquetipos de los héroes del inconsciente colectivo, regresamos a nosotros, siempre regresamos a nosotros. Psicológicamente, partimos como el inocente que vive en el paraíso, perdemos el paraíso y regresamos a través del huérfano para descubrir que el paraíso era interior. Una vez que tenemos ese descubrimiento, salimos como el vago, como el hippie, como el buscador o como el mochilero, ¿sí? A buscarnos en el mundo, en este mundo amplio, pero llega un momento en que regresamos descubriendo que aquello que amábamos del mundo estaba en nuestro interior. Lo amamos al interior, amamos al otro y descubrimos detrás del mundo que se expande en el buscador, el mundo del amante que regresa, y así vamos haciendo un recorrido de expansión y contracción, conquistando distintos niveles más profundos de la conciencia, que pasan por el guerrero y el bienhechor, que pasan por el creador y el destructor, por el gobernante y el mago, por el sabio y el bufón. Y ahí encontramos la dimensión de los arquetipos del inconsciente colectivo dentro de nuestro mundo. Así que es eso, es expandirnos para contraernos. Y cuando nos expandimos y nos contraemos, en cada contracción ganamos profundidad en la conciencia, expansión de la conciencia, nos expandimos hacia adentro. Por lo que comentas, Jorge, hay todo un camino descrito que probablemente haya sido utilizado a lo largo de mucho tiempo y con pequeñas adaptaciones continúa siendo válido hoy en día. Miles de años en todas las escuelas espirituales, en todas las grandes tradiciones, en el budismo como en el cristianismo, en el mundo del hinduismo, están implícitos los mismos preceptos. Eso es lo que se llama la ciencia de la vida, ¿no? Es esa cultura ancestral, ese cultivo de humanidad que en cada época ha sido propuesta con nombres diferentes, ha ido cambiando según la cultura y nuestro avance, pero los principios siguen siendo los mismos, y esos principios son los de lo que Aldous Huxley llamó la sabiduría perenne, esa sabiduría permanente, esa quinta esencia que nunca cambia, independientemente de la cultura en la que estemos, ¿sí? Es el arte de unas relaciones humanas con nosotros, entre nosotros y con la naturaleza, que nos lleve a la liberación, que nos lleve a la realización.
Todo esto ha sido contemplado en los aforismos de la yoga, concebida la yoga o el yoga como la ciencia de la unidad, de la integridad, como la ciencia de la realización. ¿Sí? Ha sido expuesta en algunos pequeños opúsculos como la luz del alma, está contemplado en el Nuevo Testamento, también en el Bhagavad Gita. Todo esto es la ciencia del regreso, ¿sí? El discípulo que regresa a sí mismo, es el camino de regreso a un Dios que vive en el corazón, a un Dios interior, a ese potencial infinito que todos llevamos adentro. ¿Y estos principios cómo los podemos, en el mundo, en la sociedad de hoy, en nuestra vida cotidiana, cómo los podemos convertir en caminos? A ver, en primer lugar es el camino hacia ti, ¿sí? Ese camino siempre es un camino de relaciones, porque este universo es un universo de relaciones. Lo que importa en última instancia en este camino es el punto de partida, y el punto de partida eres tú, pero la pregunta, ¿y tú eres tú? Y tú eres íntegro, y tú te conoces, y tú te aceptas, y tú te reconoces, y tú te amas. ¿Cuáles serían las condiciones para armonizar las relaciones contigo? Porque aquí el problema no son las relaciones con la sociedad, con el Estado, con tu papá o con tu mamá o con tu mujer, no. El desafío fundamental y es cómo vives tú contigo, cuál es la calidad de las relaciones contigo. Y ahí estas antiguas propuestas se pueden resumir en 5 condiciones muy sencillas. La primera condición, transparencia, que se puede traducir de otras maneras, coherencia, que podemos simplificar diciendo es la unidad del pensar, el sentir y el actuar, que podríamos denominar más técnicamente la alineación entre tu campo mental, tu campo emocional y tu campo físico para la experiencia de la integridad, ¿sí? Sería, Jorge, entonces ser sincero en la palabra respecto al pensamiento y ser consecuente en tu actuación respecto al pensamiento también. Claro, es eso, exactamente es eso, que es muy difícil, ¿no? Sí. Ya este es el punto de partida, pero eso es la mitad de la jornada. Es que tú seas coherente, que tú seas tú, que tú seas transparente, que tú te reconozcas único, original, auténtico, una nota esencial para el proyecto de la creación. Cuando así lo reconoces, ya no vives para la apariencia, ya no vives para la forma, ya dejas el vestido de disfraces, el baile de máscaras, ya no bailas según las circunstancias, sino que eres tú en cada momento, en cada lugar. Ahí surge algo maravilloso que es tu verdadera identidad, que es tu autenticidad, y tu autenticidad es tu valor. Eso es lo que genera confiabilidad frente al mundo, porque cuando tú eres auténtico eres como una obra de arte irrepetible en el plano de la creación, que eso es lo que eres. O sea que es lo primero, conquistar la transparencia, conquistar la coherencia, ir más allá del mundo de las apariencias, viajar al mundo de las cualidades, descubrir el modo, la cualidad, aquello que te hace único y estimarte, apreciarte, recuperar ese valor intrínseco de ser lo que eres. Eso sería lo primero. Y muchas veces hay ciertas etiquetas sociales o laborales o en distintos entornos que hacen que tengamos que modular, en el mejor de los casos, esa expresión que es natural en nosotros. ¿Cómo lo podemos compaginar? O sea, ¿eso implicaría el adaptarnos a una determinada estructura social en un momento dado, o laboral, o del tipo que sea? ¿Eso implica dejar de ser nosotros mismos? ¿Cómo compaginamos seguir siendo quienes somos, pero sin entrar tampoco en conflicto con la sociedad o con el entorno en el que nos movemos? Fluidez es la palabra, ¿no? Una vez que hay integridad hay fluidez. Y una vez que hay fluidez no intentas parecerte a nada ni a nadie, sino que das tu nota, pero entiendes que tu nota no está separada de la de los otros, ¿sí?
Tu nota tiene sentido porque complementa la de todos los otros. Esta vida es una sinfonía y cuando tú reconoces que tu nota es esencial a la sinfonía, como lo son la de todos los otros, como tú te respetas, respetas a todos los otros. Como tú tienes identidad, respetas la identidad de todos los otros. Como tú tienes un yo, descubres un nosotros. Es que es bien particular, solamente de tu autorreconocimiento es posible el reconocimiento de todos los demás. Eso no es egoísmo, ¿no? Primero ámate, ama al prójimo, pero como a ti mismo. Si el sí mismo no existe, pues no vas a poder amar a nadie. Así que eso tiene que ver con flexibilidad, adaptabilidad, fluidez, y la fluidez es la integridad del pensar, el sentir y el actuar. Pero si tú estás en un conflicto permanente entre tu pensamiento, tu campo mental y tus sentimientos, pues obviamente vas a trasladar ese conflicto a todas tus relaciones y además le vas a echar la culpa a todos los otros de lo que está ocurriendo. No, la responsabilidad es tu responsabilidad. Este es un camino de permanente responsabilidad. Tu capacidad de responder por ti mismo al mundo es tu mejor aporte al mundo y a los otros. Perfecto, hemos hablado de la transparencia con todos los componentes de flexibilidad, de fluidez, de responsabilidad. ¿Cuál más? ¿Qué otros aspectos habría? Bueno, hay un componente muy bonito que es la frescura, ¿no? La frescura es la renovación permanente y esa renovación permanente tiene que ver con lo que ya expusimos de la gratuidad, de la gratitud, de la gracia, de la alegría, de la comunión interior, pero sobre todo tiene que ver con un sentimiento que nos libera del pasado, que es la inocencia. La inocencia es un estado de alegría y de comunión interior incondicional que nos aproxima al presente. Y esto se transmite en la vida como la capacidad de trabajar con alegría, ¿sí? De vivir el dolor con alegría, ¿sí? De vivir la tristeza con alegría. No, la tristeza no es lo contrario de la alegría. La capacidad de la levedad, de dejar pasar, de soltar, todo eso nos aproxima al presente, nos aproxima a la presencia y nos permite disfrutar. Sí, cuando estamos alegres estamos disfrutando, pero cuando estamos alegres, cuando estamos con nosotros, y estamos con nosotros cuando lo estamos mentalmente, emocionalmente, físicamente, desde el ser. La alegría es un estado del ser que podemos decir es un estado de gracia que nos aproxima al alma, ¿no? Cuando ponemos el alma en lo que hacemos, entonces podemos vivir con alegría. Esto es un cultivo, cultiva la coherencia, cultiva la transparencia, cultiva la alegría, que la alegría no va a venir como por arte de magia, ¿no? La alegría es algo que tú cultivas y que tú cosechas día a día. Cuando y es muy sencillo, ¿por qué no sonríes? ¿Qué te cuesta sonreír? Pero cuando sonríes tú estás expresando la armonía de tu corazón. Y cuando expresas la armonía de tu corazón estás expresando la belleza de tu alma. Es así. Cuando tú sonríes, sonríes con los ojos, sonríes con la actitud, sonríes con las manos, sonríes con tu biocampo, transmites alegría. Y esa alegría es empatía, esa alegría es simpatía, eso te pone en resonancia armónico con el otro. Así que es una cosa muy sencilla. Tú puedes ser un cultivador de tristezas, de sufrimientos, de dramas, de quejas, de victimismo, eso también lo cultivamos, es lo que cosechamos. Pero en nosotros está elegir, porque no elegimos la gratitud, porque no elegimos la gracia de la alegría, porque no restauramos la inocencia, porque no volvemos a ese potencial maravilloso de ser de nuevo como niños. Esa es la segunda propuesta. Esas dos primeras propuestas ya son una maravilla, ¿sí? Cada día hacerse una propuesta de coherencia, de transparencia, de ir más allá de la competencia, de competir, de ser más o menos que nadie, de superarse a sí mismo a través de superar los propios límites, eso es transparencia. Y en segundo lugar, disfrutarlo. Cuando lo disfrutas estás alegre. Y cuando estás alegre, floreces a la vida y floreces al otro. Y cuando estás alegre, embelleces tu entorno, tu ambiente, ¿sí? La alegría en las relaciones humanas es un bello jardín, ¿no? Cuando hay alegría, todo el mundo alrededor florece. La alegría es muy contagiosa.
Transparencia, alegría, que alegría también entiendo que es ser capaz de reírse de uno mismo. Claro, claro. Sí, sí. Hacer el ridículo, ¿no? Permitirse, pero saberlo, ¿no? Si hacemos el ridículo cada rato, pero aprendemos también de ello. Aprendimos de las monerías del ego. Si no tuviéramos ego, no seríamos nadie, ¿sí? Así que el ego va a ser muchas pilatunas, muchas tonterías, pero si lo sabemos observar y sabemos tratarlo con cariño, no es maltratarnos, tratar con cariño también, nos vamos a equivocar, a veces aparece el diablillo del orgullo, aparece el diablillo de los celos, aparece el diablillo complicadísimo del complejo de superioridad, pues lo observas y te ríes de ti mismo y dices, pues ahí es donde vamos en este camino claro, oscuro de la vida, es por ahí donde vamos transitando. ¿Qué más hacemos? Con humildad, es bien importante, porque la sencillez y la humildad son la clave de la armonía que llamamos la belleza, ¿sí? Y cuando hay belleza, cuando hay armonía en la vida, hay alegría, ¿sí? La vida es bella cuando tenemos alegría. Pues dos propuestas, transparencia, frescura, que en sí mismas ya producirían un cambio vital absoluto. Claro, con eso, la sola transparencia. Cambiaría la política, ¿sí? Cambiarían las relaciones internacionales, cambiarían nuestros países, solamente transparencia. Fue muy bello cuando subió Gorbachov y habló de la glasnost, a mí me encantó, dice, tenemos esperanza de un nuevo mundo. Desafortunadamente tenemos ascensos y caídas, y a veces mientras más grande el ascenso, mayor es la caída, y entonces pasamos de una propuesta de transparencia en la política, en la economía, en la cultura, a una propuesta de nacionalismos y separatismos que nos van hundiendo en pseudodemocracias y en pequeñas tiranías. Eso es lo que tenemos, pero también nos reímos de eso, bueno, es ahí donde vamos. Somos una humanidad adolescente, infantil, nuestro problema como seres humanos es que todavía no somos humanos, ojalá lo fuéramos, no hemos accedido todavía a nuestra verdadera humanidad. Pues tenemos dos primeros pasos en este camino de vuelta a la unidad, de vuelta a nosotros mismos, transparencia y alegría, que podemos desde ahora mismo poner en acción para acercarnos a lo que realmente somos.